Aleluya. Bendito Jesús. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria al Señor. Levante su mano en alto y alabe a Dios. Gloria a Jesús. Oh, bendito el Señor de la gloria. Oh, gloria a Jesús. Qué lindo es su amor. Gloria al Señor. Cuán glorioso su poder. Oh, te alabamos, Señor de gloria. Te bendecimos, Cristo amado. Aleluya. Hoy poder en el Señor Jesús. Oh, bendito Cristo. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a escudriñar las Escrituras, hermanos. Pónganse en pie. Vamos a leer la segunda carta a los Corintios. Gloria a Dios, aleluya. El capítulo 13, el versículo 1. Alabado sea Dios. Segunda Corintios, capítulo 13, versículo 1. Gloria a Dios, aleluya. Dice la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Gloria a Dios, siéntese. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Alabado Dios. Esta es una regla que debemos tener nosotros como frontal en el gobierno eclesiástico. Amén. Glorioso el Señor. Así como en una corte podemos decir estaban los 10 mandamientos, Sí. tenemos que tener como cartel en todo asunto eclesiástico, poner tal vez como en una placa esta expresión: Aleluya. por boca de 2 o de 3 testigos se va a decidir todo asunto. ¿Qué es un asunto? Un asunto es todo aquello a lo que yo le pongo mano, todo aquello que yo pongo en mis hombros, que me responsabilizo del resultado de aquella situación. Todo aquello en lo que yo intervengo y mi influencia en eso que yo voy a hacer va a determinar a qué rumbo se va a ir esa situación. Si se va a ir a la izquierda o si se va a ir a la derecha. Mi consejo, mi dirección va a determinar para dónde se va a ir aquello. Todo eso es definido como un asunto. Todo aquello a lo que usted le pone mano y es responsable de la determinación de aquello. Eso es un asunto. Aquí la Escritura no solamente dice ciertos asuntos, sino que dice todo asunto. Debe constar de 2 o de 3 testigos. Aleluya. La Escritura, hermanos, está llena de eso. Yo no sé cómo es que nosotros fallamos en esa situación. Y la razón para fallar es, dijo el Señor Jesucristo: erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Erramos a veces porque ignoramos las Escrituras y después por no entender el proceder y el actuar de Dios. Por esas 2 razones erramos a veces. La Biblia está llena de eso. El pastor, es cierto, puede estar a tiempo completo, pero le llama una familia, un matrimonio que tiene problemas. Ahí va él solo, va errado, va desviado de la voluntad de Dios. Tiene que llevar otro ministro con él, que sea testigo, que los 2 testifiquen de lo que allí se habló. ¿Qué tal si de repente le dice a esta hermana: vino el pastor y me estaba enamorando? ¿Quién más dice que no?
Ahí se vuelve palabra contra palabra, por andar desviado de la voluntad de Dios. Dios ha dicho que vaya con otro y tampoco no puede ir con la esposa. La esposa va a ser cómplice de él. En ninguna corte se admite el testimonio de la esposa, porque le va a hacer lado al esposo siempre. No puede llevar ningún hijo con él, ni siquiera debe llevar el presidente de los jóvenes. ¿Por qué? Porque si el testimonio del pastor se está desviando un poquito, el joven va a sentir presión por estar sujeto al pastor, por tenerle ese gran respeto. Va a tener algo de temor de confrontarlo o encararlo cuando se esté dando ese testimonio. El pastor tiene que llevar un ministro competente con él. Si es el hermano José y el hermano Edgar que van a un asunto y vienen a testificar de lo que ha sucedido, y el hermano José se está desviando un poquito del testimonio, el hermano Edgar no le va a tener miedo en decir: no, hermano, ahí no se está acordando bien. Acuérdese que lo que dijo el hermano fue así y así y así. No le oyó muy bien allí usted en esa situación, y son dos los que van a dar testimonio de aquello que haya sucedido. Hay una hermana: hermano pastor, yo quiero hablar con usted, fíjate que tengo un problema con mi esposo. Y dice: hermano, vaya pues, está bien, yo voy a ir donde usted, desviado de la voluntad los dos. Ahora, el pastor debe decirle: está bien, vamos a ver qué ministro puede ir donde usted. No, es que a otro no le tengo confianza, solamente a usted le puedo decir: deje eso allí, no hable nada ahí. Glorioso el Señor. Si la hermana quiere que usted haga las cosas desviado de la voluntad de Dios, no le haga caso. No haga las cosas desviado de la voluntad de Dios. Si no le tiene confianza a ni siquiera un ministro más, aparte del pastor, entonces está mal esta hermana desde allí. Glorioso el Señor. Es verdad que en una iglesia pueden haber ministros que no están capacitados para estar allí, pero aunque sea uno o dos, aparte del pastor, tiene que haber en esa iglesia que sea digno de confianza. El indicado es el secretario. Parece que esa posición es como bien liviana. Mire, la raíz de lo que está de esa posición: secretario. ¿Cuál es la raíz? Amén. Amén. Gloria al Señor. La secretaria en las grandes compañías le sabe más cosas a ese dueño de la compañía que la misma esposa. Amén. Porque a las secretarias no le esconden todos los trucos. Y a veces es a ella misma que le dice que le haga las citas, que no quiere que la esposa sepa por dónde anda. Pero la secretaria sí sabe. Amén. Y a veces a ella comienza a confiarle un montón de cosas también. El secretario, ¿cuántos secretarios hay aquí? No vinieron los hermanos secretarios de la iglesia. Ahí les cuentan ustedes a los hermanos secretarios. Mire la responsabilidad del secretario. La responsabilidad del secretario es el cronista de la iglesia. El secretario debe hacer nota de todos los cultos que sucedió en ese culto y llevar un historial de la iglesia. ¿Qué hermanos aceptaron? ¿Qué hermanos se cayeron? ¿Qué hermanos se bautizaron? Llevar toda esa crónica de la iglesia. Ese es el secretario de la iglesia. Y el secretario de la iglesia es el que va a llevar el pastor a todas esas pláticas personales y privadas, porque es un hombre digno de confianza, digno de compartir con él ciertos y todos los secretos. Es el pastor y el secretario el que saben toditas las cosas internas de la iglesia, lo que pasa ahí con todos los creyentes. Es él el que sabe. Si hay un secretario que cuando va a alguna reunión en la noche le está diciendo a la esposa todo lo que pasó, no sirve de secretario. Amén. No sirve. Pues ¿qué es un secreto? Le voy a confiar un secreto. ¿Qué le estoy diciendo? No le diga a nadie. Oh, pero mi esposa no es nadie, es mi esposa. No, nadie es nadie. Nadie, solo usted. Después de oír eso, póngale sello a los oídos y sello a la boca también. No oye más y no sale más de ahí.
Amén. Gloria al Señor. Y así podemos pasar por todos los diferentes puestos en la iglesia. ¿Cuál es la función? Pero es admirable cómo un montón de hermanos no entienden esa posición. Parece que es una posición liviana. La posición de secretario es una de las más delicadas en la iglesia. Se requiere un hermano de gran madurez para andar en medio de líos y en medio de tortoles, en medio de problemas familiares, en medio de problemas eclesiásticos, en medio de un montón de ataques del enemigo. Ahí va a andar el secretario también. Tiene que ser un hombre sólido, un hombre firme, un hombre de madurez, un hombre de conocimiento. Secretario, hermano, qué tremendo. Hay algunas iglesias que a veces ponen hasta una secretaria, una joven de la iglesia. ¿Por qué? Solo porque se va a graduar de secretaria. Es que ser secretario en la iglesia no solamente es saber escribir y escribir rápido a máquina. Se requiere un ministro de gran peso para ser secretario en la iglesia del Señor. Un guerrero espiritual es el que se ocupa para ser secretario en la obra del Señor. Es prácticamente el escudero del pastor. Glorioso el Señor. Y a mí me admira, hermanos, el escudero, el paje de armas. El que tenía Jonatán era de los buenos. Glorioso el Señor. Vienen los filisteos, hacen guerra contra Israel, pero se habían llevado todos los herreros con armas de palo. Iba Israel allí, no tenían herreros. Y cuando ves el gran ejército, 185,000 soldados allá acampados contra ellos, lo que hizo Saúl fue meterse a la cueva y allá estaba Israel encuevado. Le dice Jonatán a su paje de armas: yo voy a ir a pelear contra estos filisteos. Él, contra todo un ejército, yo voy a ir. ¿Quieres ir conmigo? Haz lo que está en tu corazón, ahí voy detrás. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El pastor tal vez le llama a un ministro: mire, hermano, nos han llamado a hacer una oración, ¿será que puede ir? Ay, es que fíjate, hermano, no me he bañado todavía. Señor, gloria. Es mejor que no lo lleve. Yo he dicho en varias ocasiones, a las misiones no llevo reclutas, a las misiones yo llevo comandos, llevo de la fuerza élite, que me ayuden a pelear, no que tenga que cargarlo a él también y pelear contra el enemigo. Para eso que no vaya mejor. Amén. Alabado sea Dios. Qué cosa, me más ayuda que no vaya, porque si va, lo van a balear y tengo que llevarlo en el lomo y también pelear con el enemigo. Señor, gloria. No. Maravilloso ese paje de armas de Jonatán. Haz lo que está en tu corazón, yo voy también. Le dice Jonatán: este es el plan. Nos vamos a presentar delante de ellos allá. Si nos dicen vengan acá, Dios los ha entregado en nuestras manos. Si nos dicen espérennos, pues los esperamos. Aleluya. Amén. Nos toca. Y le dice el paje de armas: está bien, de acuerdo. Se van, dicen los filisteos: vengan acá. De chiste los agarraron. Y salen carrera Jonatán y el escudero también ahí y empiezan. Medio derriba Jonatán, el escudero lo termina con la lanza y ahí van, en un pedacito habían matado allí como 20. ¿Qué dijeron todos estos filisteos? Dioses en forma de hombre han venido a pelear contra nosotros, porque esto no tiene sentido. Esto no es de gente inteligente. No, dos hombres comunes y corrientes no van a venir a pelear contra todos nosotros. No. Estos son dioses en forma de hombres. Se confundieron todos, empezaron a matarse unos con otros. Oyó la algazara Saúl: ¿qué es lo que está pasando? Vio allá todo el desorden que había, salió de la cueva, fue con todo el pueblo y tuvieron la gran victoria a través de Jonatán, pero también de ese precioso escudero que tenía Jonatán. Alabado sea Dios. El cuerpo oficial de la iglesia, los diáconos de la iglesia, son para ayudarle al pastor a llevar la carga de toda la iglesia. Glorioso el Señor. El sumo sacerdote tenía el pectoral en su pecho, colgaba de sus hombros esa placa de oro con las piedras preciosas. Las piedras preciosas simbolizaban las 12 tribus de Israel. ¿Qué decía eso?
en los hombros del sacerdote descansaba la salud espiritual de aquel pueblo de Israel. Así es el pastor, hermano, en sus hombros descansa la salud espiritual de la iglesia. Nosotros vemos en Apocalipsis el mensaje a las iglesias, pero mire, allí no es a la iglesia que le escribe el ángel, es al pastor de la iglesia, al ángel de la iglesia, al responsable de la salud espiritual de esa iglesia. Le dice el Señor: yo conozco tus obras, yo sé cómo tú estás ministrando. Alabado el nombre del Señor. Y como la carga es pesada, el combate es pesado, a Dios le place rodear al pastor que tiene allí de otros ministros a quien Dios capacita para que le ayuden a llevar la carga de la iglesia. Alabado el nombre del Señor. No es para que sean carga del pastor, sino para que jalen esa carreta también. La batalla de rodillas no solo es el pastor orando, sino también ahí los diáconos a la par de él, jalando esa carreta, peleando esa batalla. Alabado el nombre de Cristo Jesús. Esa es la razón de los ministros de la iglesia, y ese es el propósito de los ministros de la iglesia. Gloria al nombre de Cristo. Alabado sea Dios. Muchos los que quieren es una silla ahí nomás. No es a eso que hay llamado. No es a que se siente arriba, no es a que se siente en alto, es a que agarre la espada, es a que agarre el escudo, es a que se ponga a la par, es a que sea un escudero, alabado el nombre de Dios, y pelee junto con el siervo que Dios ha puesto en ese lugar. ¡Ay, poder en Cristo Jesús! Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Maravilloso. De ahí pudiéramos decir, hermanos, bastantes cosas, pero solo se ha puesto ese paréntesis para hablar, amados hermanos, de el ministro que debe acompañar siempre al pastor en todo asunto. Amén, hermano. Debería ser el secretario, pero si ha salido, si tiene alguna emergencia, si no puede, tiene que haber otro ministro disponible para poder ir con el pastor a ese asunto. No, él está a tiempo completo que vaya a él. Es que no es porque esté a tiempo completo, o porque esté de balde, o porque no tenga nada que hacer. Es porque el Señor, a través de la Escritura, así lo está diciendo, que no vaya solo, sino que lleve otro, para que todo asunto conste de 2 o de 3 testigos. Alabado sea Dios. Y como le digo, debemos nosotros ponerlo como tal, una regla para toda cosa que tratemos en la iglesia. Bendito sea Dios. Es admirable cómo nos desviamos ahí y cómo a veces los gobiernos corruptos nos ganan en esa área. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: contra un anciano, o sea, contra un ministro. ¿Cómo creen ustedes que el diablo quiere derribarme a mí? Y no es que sea tan especial, así mismo quiere derribarlos a todos ustedes también. Pero por alguna razón como que nosotros lo enojamos un poquito más. Nosotros somos de los que nos atrevemos a apoyar ese tigre. Alabado sea Dios. Se enoja, no le gusta. ¿Cuántas cosas cree que se va a inventar? ¿Cuántas trampas cree que nos va a poner? Glorioso el Señor. Hermano Edgar, hermano José, a todos los ministros, ¿cuántas trampas creen que el diablo le va a poner para derribarlos? Por eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo: contra un anciano, contra un ministro, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Viene un hermano, fíjese hermano Samuel, que yo vi al hermano José bebiendo cerveza ya en el restaurante. Usted lo vio con sus propios ojos. Sí, yo lo vi. ¿Quién más lo vio? Bendito Dios. ¿Me está diciendo que yo lo estoy mintiendo? No, me está diciendo la verdad, pero la Escritura me dice que solo un testimonio no es suficiente Gloria a Dios. Aleluya. para sentar al hermano en el banquillo de los acusados y para hacer juicio sobre él. Uno solo no es suficiente. Tienen que ser 2 o tienen que ser 3. Usted y uno más, o usted y 2 más. ¿Dónde está el otro? ¿Quiénes más estaban ahí? Bueno, ahí estaba la mesera que le sirvió. Ok, vamos a hablar con él.
¿Estuvo tal día tal hermano aquí, sentado ahí en esa mesa? ¿Le pidió una cerveza? Sí, me pidió una cerveza. Yo se la llevé. Ahí están los dos testigos. Amén. Ya con dos testigos, sí, se procede con el resto del caso. Si solamente uno está diciendo, yo vi y yo oí, y puede hacer que sea verdad, y él vio y oyó, pero no es suficiente para juzgar a un ministro con una sola persona que esté diciendo yo vi y oí. Nosotros cometemos el error a veces de bajar a un ministro y privarlo de su ministerio con solo rumores que se oyen. Nadie ha visto ni ha oído, sino que todo el mundo oí, alguien dijo. ¿Y quién dijo? A saber. ¿Dónde empezó? A saber. Pero solo se riega el molote ahí y el ministro es hasta bajado por eso. Error conforme a las escrituras. Glorioso el Señor. Y a veces cometemos el otro error también. Aún estos gobiernos corruptos acá dicen inocente hasta que se pruebe lo contrario. Así dice el sistema de justicia en Estados Unidos. Pero ¿cuál hacemos nosotros? Le damos vuelta a eso. Culpable hasta que pruebe su inocencia. Lo acusaron, prívenlo de todo. Y si él se logra defender, entonces vuelvan a poner. Desviados, errados. No vamos ni siquiera conforme el gobierno corrupto de este mundo, mucho menos conforme las escrituras. Alabado sea Dios. Contra un anciano no la admita. ¿Qué está diciendo eso? Está diciendo, viene y está diciendo, yo vi y oí esto y esto y esto y lo otro. ¿Quién más? No, nadie más. Solo yo estaba ahí. Entonces está bien, hermano, usted entiende, conforme el versículo, que aquí tiene que morir esto. ¿Pero qué? ¿No me cree? Que conforme la escritura, no podemos proceder. Porque dice el apóstol, no admita la acusación. No la acepte, no la ponga en la mesa. Hoy vamos a seguir investigando. No la acepte, dice la escritura. Amén, glorioso el Señor. Debemos poner este principio. Y este principio es para todo. El versículo ahí que hemos leído, los versículos anteriores, muestran que esto es para todo. El capítulo 12, versículo 20 en adelante, pues me temo que cuando llegue no os halle tal como quiero, o yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Y de ahí se desprende el capítulo 13, versículo 1. Cuando yo llegue, voy a tratar todas estas cosas, y todas estas cosas van a constar de 2 o de 3 testigos. Gloria a Dios, sí. Amén, hermano. Glorioso el Señor. Ahora, si todavía tiene un poquito de duda de qué está hablando el apóstol Pablo, dice más adelante, he dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviese presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. O sea que va a tratar todas estas cosas. Dice a los que antes pecaron, todos esos pecados que están allí, voy a ir a tratarlos. Y él dice, todo esto lo voy a hacer con 2 o 3 testigos. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo, hermanos, está siguiendo un principio que está en las escrituras desde tiempo muy antiguo. Está en la ley de Dios. Está en Deuteronomio, en el capítulo 17. Glorioso el nombre del Señor. Dice ahí la palabra del Señor en el versículo 6 de Deuteronomio capítulo 17. Por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Amén, hermanos. Un solo testigo es rechazado en la escritura
para que sea completamente verídico, contundente, para dictar condenación en cualquier cosa que fuera. Aleluya. Pero me puede decir usted, hermano Samuel, pero ahí solo está hablando pena de muerte. No, la ley de Dios es tremenda. El Señor sabe que el hombre va a querer irse por otro lado. Por eso, ahí bien cerquita, más adelantito, siempre en Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15, en adelante, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquiera ofensa cometida. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Está claro, hermanos? ¿Verdad que no se refiere solamente a un asesinato? No se aceptará, dice la Escritura, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en cualquier pecado que fuere. Si es un solo testigo, dice, no se tomará en cuenta, o en relación con cualquiera ofensa cometida. Si es solo uno el testigo que está, entonces no se permite, no se admite. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Aleluya. Glorioso el Señor. Amén, hermano. Creo que están entendiendo bien. Amén. Creo que están siguiendo bien el asunto. Amén, hermanos. Las hermanas tengan cuidado de dictar juicio, a veces hasta sin haber oído bien. Deténganse. Hermanos, si oyen alguna cosa, no tiren juicio. Aunque le salga un testigo verídico, yo estuve ahí, yo vi y oí, aún con eso. Aunque le salgan a usted los 2 testigos, también tenga cuidado, porque hay un cuerpo para juzgar las cosas en la iglesia. Hermanos encargados y autorizados para eso. Glorioso el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este principio dado por Dios viene de Dios. Nosotros vemos, hermanos, de primero aquí al apóstol Pablo. El apóstol Pablo está siguiendo este principio. ¿Y quién es el apóstol Pablo? El gran apóstol y maestro de los gentiles. Es el apóstol que recibió la revelación del evangelio personalmente por el Señor Jesucristo. Es un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea Dios. Pudiera llegar el apóstol Pablo y decir, el Señor me va a declarar a mí las cosas ahí cuando esté presente. El Espíritu Santo me va a dar a entender qué es lo que está pasando allí en ese lugar. Eran profetas con una iluminación de Dios tremendísima para captar lo que estaba sucediendo en lo oculto y lo que estaba en el interior de las personas. Mira el caso de Ananías y de Zafira con el apóstol Pedro. Glorioso el Señor. Nadie le anduvo contando al apóstol Pedro lo que había pasado, pero el Espíritu Santo se lo reveló y le dice a Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás engañara tu corazón? Hasta le declaró qué era lo que había pasado y por qué lo había hecho. Dice, teniendo la heredad, no era tuya. ¿Quién te la estaba pidiendo? Prometiste la mitad, tenías que haber dado la mitad. No le ha mentido a los hombres, es a Dios que le ha mentido. Y cayó muerto Ananías. Ahora, después viene Zafira. ¿Vendieron en tanto la heredad? Sí, en tanto la vendimos. Como consentiste con tu marido en esto, ahí vienen los muchachos de enterrar a tu marido, ellos te van a llevar a ti también. Y cayó muerta Zafira también. El apóstol Pablo hubiera podido llegar así a Corinto. Era un gran apóstol también, era profeta de Dios, era lleno del Espíritu Santo. Pero vemos que el gran apóstol Pablo se apega a este principio dado por Dios para el gobierno de su pueblo. Y él dice, cuando yo llegue, todo asunto se va a tratar con 2 o 3 testigos. Alabado sea Dios. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros?
Que Dios perdone y que Dios bendiga a aquellos que quieren atreverse en guiarse en profecías para estas cosas. Amén. O en sueños, o en visiones. Yo tuve un sueño que el hermano tesorero de la iglesia está en pecado. Y lo que es terrible, ministro, siguiendo eso. Que salgan esas cosas no sorprende, tiene que salir de todo. Lo que sí me asusta es a veces la debilidad de algunos ministros prestándole atención a esas cosas. Alabado sea Dios. Dice la Escritura, con 2 o 3 testigos. Ahora, si Dios quiere exponer a ese hermano en su pecado, es a la hermana que le va a revelar Dios. ¿Quién es el que tiene que saber? ¿Quién es que está autorizado para ponerle mano a ese asunto? ¿Alguno de los ministros? Principalmente el pastor de la iglesia. ¿Qué cosa si Dios me quiere decir algo a mí, se lo va a decir al otro? ¿Por qué me tiene miedo Dios a mí? Si Dios me va a decir algo, me lo va a decir a mí. Amén. Glorioso el Señor. No se menosprecian las profecías, no se menosprecian los sueños, no se menosprecian las visiones. Pero si yo le contara todos los sueños que se han contado en la iglesia, serviría casi como de un show de comedia aquí entre nosotros. Amén. ¿Que son de Dios? Por supuesto que no. A saber en qué estaba pensando esta persona, a saber con qué se acostó pensando, o tal vez le hizo daño la pizza, no sabemos. Pero algo provocó sueños horribles, terribles, sin sentido. Imagínese que una vez un hermano le cuenta un sueño a un pastor. El sueño era que él estaba en una canoa, el agua era bien clarita y andaba una vaca debajo de agua, nadando. Y ahí se despertó del sueño. Le pregunta al pastor, ¿qué significa eso? Significa que el Señor le va a bendecir, le dice el pastor. Obviamente el pastor estaba errado porque anda en el mundo. Este supuesto creyente llega donde mí y me dice, hermano Samuel, tuve este sueño. ¿Qué considera usted de este sueño? Que es una locura, le digo. ¿Y por qué me dice? Y las vacas no son del agua, le digo. Si hubiera visto vacas pastando en un buen pasto, algo se pudiera decir de eso. Pero una vaca debajo de agua, los pescados que andan debajo de agua, no las vacas. A ver en qué se acostó pensando. 2 puntos menos, dice, porque así bromeaba. No le gustó lo que había dicho. Curioso el Señor. Bueno, después ahí se casó con una muchacha y no había mandado los papeles, o sea que estaba casado, pero rehusó enviar los papeles a la alcaldía. No se casó en realidad. Según estaba casado, y eso es porque estaba casado con otra. Si envía los papeles, lo iban a acusar de bigamia, iba a tener serios problemas. Y bueno, qué espiritual para andar teniendo sueños. ¿Y qué tal si trae un sueño que es para el gobierno de la iglesia? Si viene con un sueño para el ministerio. Imaginen. ¿Será posible que lo diga? Sí, es posible. ¿Qué debemos hacer nosotros? Seguir este principio de la Escritura. Por el testimonio de 2 o de 3 testigos consta todo asunto. Vemos al apóstol Pablo que practicó y siguió este principio. Oiga, amado hermano, y no se queda ahí la situación. El mismo Señor Jesús siguió ese principio. Alabado sea Dios. El Señor Jesucristo le dice a sus contemporáneos, le dice el Señor en Juan capítulo 5 versículo 30 en adelante: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Glorioso el Señor.
En eso también, hermanos, tenga cuidado y sepa detectar el orgullo y la altivez de varios ministros. Algunos ministros son introducidos por alguien. Tenemos entre nosotros al hermano tal, él sacó su bachelor's en tal universidad, fue a sacar el doctorado a esta otra universidad, es presidente de todo el este de Estados Unidos, también pertenece al Comité Mundial de tal, y la gran lista de cosas para presentar a ese ministro o a ese conferencista. Todo eso es vanagloria, buscando la aceptación anticipadamente. En el caso del Señor Jesucristo, Él no tenía apariencia, Él no andaba presentando título, Él no andaba ahí dándose primero esa gran presentación. Él decía: lo que viene detrás de mí, que eso hable por mí. Las obras que vengo dejando, que esas hablen por mí. El mensaje que se da y todo lo que sucede, que eso sea lo que hable por mí. Glorioso el nombre del Señor. Cuando usted vaya a predicar la palabra, preséntese a la iglesia, abra las escrituras, empiece a predicar. Si el Espíritu Santo da testimonio mientras está predicando, si el Espíritu Santo compone los corazones y toca los corazones y sacude las almas que están oyendo, pues entonces eso va a dar testimonio de que usted es ministro de Dios y que es predicador de la palabra. Alabado el nombre de Cristo Jesús. Gloria sea a Dios. El mismo Señor Jesucristo siguió ese principio. Dice el Señor: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, pues no me crean. Mi testimonio no sería verdadero. Y en otro lado dice: aunque doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé quién soy y de dónde he venido. Digo la verdad, dice el Señor. Yo soy verdadero. Con todo eso dice: si solo yo doy testimonio de mí mismo, no me lo acepten, dice el Señor Jesús. Amén. Otro es el que da testimonio acerca de mí. ¿No hemos leído en la Escritura? Sea otro el que te alabe. Amén. Glorioso el Señor. Y nunca tu propia boca. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. No, que yo, hermano, y es admirable cómo nos gusta alabarnos. Nos gusta alabarnos en las cosas buenas y en las cosas malas también. Yo cuando andaba en el mundo, viera que todos los fines de semana era de ir al bar a gastar todo, andar en esa borrachera. Yo, hermano, hasta heroína me metí. Es que en todo tenemos que ganar. Tenemos que ganar en lo bueno y hasta en lo malo, lo que sea que se esté hablando, tenemos que salir adelante siempre. Qué tremendo, ese es el mal del ser humano. Pero dice la Escritura que no demos testimonio nosotros mismos, que no nos alabemos nosotros mismos. Dice el Señor: otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Glorioso el nombre del Señor. El Señor Jesucristo dice: las obras dan testimonio de mí. Glorioso el Señor. Ellas dicen que no vengo de mi propia cuenta, porque las hago en nombre de Dios el Padre. Y si Dios el Padre no existe, entonces esas obras no se hicieran, porque se las estoy atribuyendo a Él. Mire, mi amado hermano, esa es la evidencia grande de la resurrección de Cristo también. El apóstol Pedro, cuando llegó al templo, a la puerta la hermosa, que estaba el cojo ahí, le dijo a ese hombre: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. El hombre se levantó. Le dice el apóstol Pedro: ¿qué nombre invocamos para que ese hombre se levantara? El nombre de Jesús de Nazaret. Y si Jesús estuviera muerto y estuviera en la tumba, este hombre siguiera paralítico. Pero el hecho que se haya levantado invocando el nombre de Jesús significa que Jesús lo levantó. Y si Jesús lo levantó, está vivo porque ha resucitado. Amén, hermanos. La evidencia de la resurrección. Aquí también el Señor Jesucristo está diciendo: yo estoy diciendo que el Padre me dijo que le abriera los ojos a este ciego. Y el Señor prácticamente
honrando al Padre. Acuérdese, amado hermano, enfrente de la tumba de Lázaro: Padre, yo sé que siempre me oyes. Alabado sea Dios. Pero elevo esta oración para que todos estos oigan y todos estos sepan que eres tú el que me has enviado y que estoy haciendo tus obras. Prácticamente Cristo está diciendo: Padre, con tu autoridad y en tu nombre, Lázaro, ven fuera. Y aquel hombre salió. Podemos decir, ¿quién lo sacó? Dios el Padre. Jesucristo tenía poder para hacerlo, pero está invocando el nombre del Padre para todas sus obras. Cristo dice: estas obras Dios el Padre las está haciendo, y si Él está haciendo estas obras, Él está mostrando que me está apoyando y que Él me ha enviado. Él es el testigo que tengo. Alabado el nombre del Señor. Jesucristo mismo usa ese principio, el principio de los 2 o 3 testigos: las obras y Dios el Padre. ¿Testificó Dios el Padre? Sí. ¿Directamente? Sí. No solo a través de las obras, sino directamente. Cuando salió del Jordán, todos oyeron la voz. Alabado sea Dios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Alabado sea Dios. Bendito el Señor Jesucristo. Amado hermano, como este principio viene de Dios, todavía vamos más para arriba. Este principio lo usó el apóstol Pablo, lo usó el Señor Jesucristo, y ahora nos vamos a la deidad eterna. Gloria a Dios, al Dios eterno, al Dios omnipotente. El mismo Dios eterno ha usado este principio con Él mismo. Gloria a Dios. Nos ha dado mensaje a nosotros, y en ese mensaje Él nos ha dejado 2 testigos: el Espíritu Santo y las Escrituras. Alabado sea Dios. Estos 2 testigos tienen que concordar en su testimonio. Tiene que ser el mismo testimonio. Alabado el nombre del Señor. Si usted dice: yo siento del Espíritu Santo en lo que ha de creer, en cómo se va a conducir, en qué es lo que va a hacer, yo siento el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo me está llevando para acá. El Espíritu Santo me está diciendo que haga esto y que haga lo otro, y me está diciendo que crea esto o que crea lo otro. Si ve la Escritura y la Escritura dice otra cosa, algo está mal. Algo está mal. El Espíritu Santo es el que ha inspirado este libro. Alabado el nombre del Señor. Es el Espíritu Santo que está de este glorioso libro, y no se va a contradecir el Espíritu Santo con lo que está en este libro. Glorioso el Señor. Pero sepa que lo que nosotros tenemos es una traducción. Es posible que no entendamos bien la palabra que ha sido puesta allí en nuestro idioma. O es probable que nosotros no hayamos escudriñado completamente las Escrituras diligentemente para saber y conocer bien ciertos conceptos y doctrinas de las Escrituras. Tal vez no somos muy versados en ellas y estamos creyendo algo, pensando algo que las Escrituras prácticamente no nos apoyan. Si no nos apoyan, lo que estamos diciendo que el Espíritu Santo está poniendo en nosotros no es el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo. Son 2 problemas que pueden suceder aquí. Uno de ellos sí es el Espíritu que le está poniendo algo, pero usted ve la Escritura y ve que la Escritura no apoya o no compagina ese sentir con la palabra de Dios. Allí pueden haber 2 problemas. Uno de ellos es que usted ignore las Escrituras. Glorioso el Señor. Varios hermanos, varias hermanas no se preocupan por ser indagadores y buscadores y conocedores de las Escrituras. No se preocupan por eso. El hermano dice: no, pero yo no predico. Como no predico, no voy a leer tanto la Biblia. La Biblia no fue dada tanto para predicar, sino que la Biblia es una antorcha para alumbrar nuestro camino. ¿Y quiénes son los que caminamos en este camino? ¿Solo los predicadores? No, usted también.
necesito una lámpara, y una buena lámpara para caminar en este camino. ¿Qué dice el salmista David? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué quiere usted? ¿Andar en lo oscuro o andar en la luz? Escudriñe bien las escrituras. Vienen tiempos peligrosos, tiempos de falsas doctrinas, tiempos de engaños, tiempos de interpretaciones medias raras de las escrituras. Escudriñe bien las escrituras para estar bien firme en lo que usted cree. Glorioso el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Y algo bien tremendo: ¿a quién le ha encargado Dios la instrucción de los hijos? No al pastor, a los padres. Pero está aquel muchacho, un adolescente, comienza a hacerle un montón de preguntas a los padres. El padre se queda en el aire porque él mismo no conoce muy bien el evangelio. No le puede explicar. Es atacado con diferentes doctrinas y diferentes cosas. Ahí en la escuela llega donde el papá de la mamá: miren, me dijeron esto y esto. Sí, en la escuela. Señor, gloria. ¿A dónde? Glorioso el Señor. Y a veces no se culpan tanto a los jóvenes, hermanos. Sepan este principio, grábeselo en la cabeza. Grábeselo. No puede haber un joven fogoso en un hogar mediocre. No lo espere, no lo busque, nunca va a suceder. Amén. A veces los papás le están diciendo al hijo: busca a Dios, hijo, ve al culto, participa con los jóvenes, ve a la campaña, ve a la vigilia, ve al ayuno. Y él no va. Olvídese, nunca va a suceder. No se haga idea, no se haga sueños falsos. Nunca va a suceder. Un hijo fogoso y ferviente se desprende de un hogar fogoso y ferviente. Alabado sea. Comienza con los papás y esa sombrilla abarca a los hijos. La bendición de los padres: si tú fueres obediente y anduvieres en mis caminos, yo te voy a bendecir en todo. Y en toda esa lista de bendiciones, benditos serán tus hijos. Pero si fueres desobediente y no anduvieres en mi camino, entonces maldito serás en todo. Y entre toda esa lista, malditos serán tus hijos. La salud espiritual de mis hijos depende de mi caminar con Dios. Glorioso el nombre del Señor. Tanto del papá como de la mamá. Y tienen que estar bien equipados con la palabra de Dios. Glorioso el nombre del Señor. Qué pena que el Espíritu nos esté queriendo guiar. Vengan por aquí. Y hallemos nosotros tropiezo en las Escrituras. Y lo otro puede ser lo contrario. Tal vez usted ve algo en la Biblia, pero el sentir no compagina con aquello. Entonces allí deténgase un poco. Algo no cuadra. Cuando usted ve algo en las Escrituras y dice: así lo entiendo yo, y después su sentir en su espíritu, en su alma, dice: siento que aquí va Dios también. Entonces déjese ir, porque esa doctrina está teniendo dos testigos. Esa creencia está teniendo dos testigos: la Escritura y el Espíritu Santo. Los dos tienen que dar testimonio de toda doctrina y de toda fe que nosotros vayamos a seguir. Glorioso el nombre del Señor. No cometamos el error de irnos solamente por manifestaciones, como les dije antes, sueños, visiones. El Espíritu me dice eso, e ignorar completamente todo lo que la Escritura dice, diciendo: no, el Espíritu es superior a las Escrituras. No. El mismo Señor Jesucristo, teniendo todito el poder, glorioso el nombre del Señor, teniendo todo el poder Él, cuando se enfrentó con Satanás, el arma del Señor Jesucristo fueron las Escrituras. Glorioso el Señor. Teniendo Él todo el poder, el arma fueron las Escrituras. Y le dice a Satanás: escrito está,
Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le viene con el otro ataque. Le dice el Señor, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Le tira el otro lanzazo. Escrito está, glorioso el nombre del Señor. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Alabado el nombre de Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, es dada por el Espíritu Santo y es útil para todo. Glorioso el nombre del Señor. Es útil para enseñar, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿De qué va a llenar el corazoncito y la mente de los niños? De la palabra de Dios. ¿Qué le va a meter a los jóvenes en sus mentes y en sus corazones? La palabra de Dios. Son buenos los libros. Hay muchos maestros, buenos predicadores, buenos ministros de Dios, pero ninguno se compara, gloria al Señor, con este libro. Ninguno de esos libros tiene el poder de este libro, porque este libro está escrito con el dedo de Dios. Este libro viene del cielo, este libro es eterno. El cielo y la tierra pasarán, pero lo que está escrito en este libro no pasará, porque es palabra de Dios. Alabado el nombre de Cristo. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por su palabra. Todos tenemos esta Biblia. Este libro no está escrito con tinta, está escrito con sangre de los siervos de Dios. Alabado el nombre de Cristo. Porque el diablo ha querido detener esta revelación a través de los siglos, pero Dios la ha preservado, porque es necesaria para nuestro caminar en el Evangelio. Alabado Cristo Jesús. ¿Cuánto alabamos a Dios? ¿Cuánto alabamos a Dios? Alabemos a Dios por su palabra. Alabemos a Dios por este glorioso libro. Alabado sea Dios. Amemos este glorioso libro. Estudiemos este glorioso libro. Memoricemos este glorioso libro. Oh, gloria al Señor. Pongamos esas palabras en nuestro corazón. Sean como collares en nuestro cuello. Alabado Cristo Jesús. Pongámosla en todos lados donde podamos. La gloriosa escritura, el glorioso mensaje de Dios. Bendito Cristo Jesús. No podemos hacerlo a un lado. Las escrituras es con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo con las escrituras. Alabado el nombre de Cristo Jesús. Hay creyentes, buenos creyentes, ungidos con la unción del Espíritu Santo, pero cuando están predicando, a veces hay algo que no entienden bien y se van desviando en lo que están diciendo. Y ahí mismo, amados hermanos, nosotros notamos la diferencia. El Señor nos está respaldando con una gran unción, pero cuando empieza a decir lo que el Espíritu Santo desaprueba y no está de acuerdo, ahí se siente el bajón en ese predicador. Glorioso el Señor. Y ya cuando vuelve a alinearse en lo que es la verdad del cielo, el Espíritu Santo dice: allí sí voy yo, alabar el nombre del Señor. Y ahí respalda el Espíritu Santo, igual de bendita unción en ese predicador. Bendito sea Dios. Porque aunque sea buen creyente, aunque sea salvado, el Espíritu Santo solo va a respaldar lo que es verdad. Alabado el nombre de Cristo. Él no va a apoyar la mentira, Él no va a respaldar la mentira, Él no va a respaldar lo falso. Aunque sea buen creyente, el Espíritu solo va a respaldar la verdad que Él ha revelado. Bendito sea Dios. Por eso todo hermano que va a predicar tiene que estudiar bien las Escrituras, para saber que lo que va a decir ha sido inspirado por el Espíritu Santo, para saber que lo que va a decir son doctrinas del cielo. Bendito sea Dios, porque si así hace, Dios lo va a respaldar. Y la palabra martillará, glorioso el Señor, como una almagra en el yunque, quebrantará los corazones, porque Dios va a estar detrás de ese mensaje. Bendito sea Dios. Oh, gloria a Dios, alabamos a Dios. Gloria a su santo nombre. Bendito sea Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Nosotros tenemos la verdad, amados hermanos. Nosotros somos la luz de este mundo. Es una pena que erremos por no estudiar las Escrituras. Alabado sea Dios. Estudien las Escrituras. Gloria al Señor, para que se afiance en la verdad. Bendito sea Dios. Por otro lado, hay otro problema.
que se tira a leer la letra que está ahí, a pasar 4, 8, 12 años en un instituto bíblico. Casi se memoriza las escrituras. ¿Eso lo hace espiritual, poderoso ministro? No. Nosotros vemos escribas en el tiempo antiguo, fariseos. ¿Conocía el apóstol Pablo lo que decía la escritura? Sí, sabía. Pero estaba errada. No vivía una vida agradable a Dios. Amados hermanos, les voy a poner esta ilustración. Está una cartita que le escribe la esposa al soldado que va para la guerra. Allá se le enseña a un amigo: mira lo que me escribió mi esposa. Está bonito. Ok. Pero él no la lee ahí. Amén. Sí. Él, especialmente cuando está allá en la trinchera y se oyen los bombazos por allá, que ya luego va a entrar a ese combate, antes de ir a ese enfrentamiento saca la cartita y la lee, hasta llora leyéndola. Amén. Porque ama a quien escribió esa cartita. Gloria al Señor. Y sabe el corazón y la intención. Todas esas palabras, Él sabe de qué corazón salieron. Glorioso el Señor. Como el otro ni siquiera conoce la persona, no entiende el espíritu y el corazón con el que salió esas palabras que fueron escritas ahí. Cuando nosotros no tenemos el amor del apóstol Pablo, entonces no podemos entender. Cuando no tenemos el mismo espíritu del apóstol Pablo, entonces no podemos entender cuando el apóstol Pablo le dice: y ahora lo escribo llorando. Amén, hermanos. Que muchos no sufrirán la sana doctrina. Y esa palabra el apóstol la escribió con lágrimas cayendo de sus ojos. Dijo cuando le dice el apóstol Pablo: muchos no sufrirán la sana doctrina. Alabado sea Dios. Oh, gloria al Señor. Solo teniendo el espíritu del apóstol Pablo podemos nosotros entender y asimilar la profundidad y el dolor del alma con el que el apóstol Pablo escribió esas expresiones. Alabado el nombre de Cristo Jesús. Gloria sea a Dios. La escritura es espiritual, hermanos, y es para espirituales. Estas cosas son del cielo y son espirituales y han de discernirse espiritualmente. Alabado el nombre del Señor. Y solo aquel que ha tenido aquel encuentro con Cristo y que tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida puede entender el corazón y la mente y los sentimientos del autor de esta maravillosa carta. Alabado el nombre de Cristo Jesús. Gloria sea a Dios. Él se fue. Gloria al Señor. Pero no nos dejó solos. Nos dejó al Consolador. Y esta preciosa carta, glorioso el Señor, para que la leamos en su ausencia. Bendito Cristo, para que lo recordemos en su ausencia. Bendito el Señor. Solo clamando a Cristo podemos nosotros, hermanos, realmente saborear el corazón y el espíritu de nuestro amado Salvador, que nos ha dejado en esta gloriosa palabra. Oh, gloria al nombre de Jesucristo. Bendito sea Dios. Si no, por más que la lea, no va a poder entender el espíritu y el sentimiento del que escribió esta maravillosa palabra. Alabado sea Dios. Muchos hermanos arrogantes. Hoy ustedes se quieren ir también. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús así lo dijo? ¿Era el Señor un arrogante? ¿Era el Señor un soberbio? Nosotros no podemos ni imaginarnos
la tristeza del Señor y la compasión y el amor de Cristo cuando le dice a sus amados apóstoles: ¿y ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se quedan ustedes o se van allí también? Amén. Conociendo a Cristo es que podemos nosotros, hermanos, asimilar las palabras que de Cristo están escritas acá. Muchos creyentes quieren hacer de Cristo un soberbio como Él y anda buscando ahí casi las palabras ásperas que están en los evangelios, pero no entienden que en Dios, en el Dios Todopoderoso, hasta en medio del juicio, el Señor está esperando, glorioso el Señor, que aquel impío se vuelva de su camino. Gloria al Señor. Dios dice: yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva. Alabado sea Dios. Deje el impío su camino y deje el enemigo su malo pensamiento. Vuélvase a Jehová. Él va a tener de él misericordia. Sea Dios. Y hasta en medio de la ira ha mostrado su misericordia. Bendito sea Dios. A Nínive ya se la había dictado: dentro de 40 días va a ser destruida. Y Jonás se enojó porque no era destruida. Pero le dice Dios: ahí hay más de 20,000 que no distinguen entre la derecha y la izquierda. O sea, hay más de 20,000 niños en esa ciudad. El rey está vestido de silicio, está en ayuno. Hasta el burro y el buey están ayunando en esa ciudad, arrepentidos, pidiendo perdón. Yo ya dije que los iba a destruir, pero Jonás, yo voy a tener misericordia de ellos. Yo no los voy a destruir. Alabado Dios. Gloria a Cristo Jesús. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios que nos ha llamado. Ese es el Dios que nos ha salvado. Un Dios que nos ama. Un Dios misericordioso. Un Dios bueno. Bendito sea Dios. Y ese es el Dios que debemos ver en las Escrituras. Hay poder en Cristo Jesús. Gloria sea Dios. Oh, bendito Dios. Apártate de este pueblo, le dice Dios a Moisés, y lo voy a destruir en un minuto. Y empieza la mortandad. Gloria al Señor. Y qué maravilloso lo que le dice Moisés a Aarón: corre, agarra el incensario y ponte en medio de la peste y del pueblo. Glorioso el Señor. Y ofrece incienso a Dios. Tal vez Dios tenga misericordia de nosotros. Y Dios vio a su siervo Aarón ahí, glorioso el Señor, ofreciéndole la ofrenda, rogando a Dios que perdonara al pueblo. Y Dios se apiadó de Israel a causa de la intercesión del sumo sacerdote, aunque ya venía la peste corriendo en el pueblo. Alabado sea Dios. Aún en medio del castigo, Dios está dispuesto a obrar misericordia. Bendito el nombre del Señor. Glorioso Dios. Ese es el espíritu de las Escrituras. Glorioso el Señor. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Que nos perdamos o que nos salvemos? Qué terrible, hermanos, cuando un hermano está débil. Ay, que tiene sed, que busque el agua. Ese no es el corazón de Dios. Ese no es el espíritu de Dios. Porque Dios quiere que se salve. Bendito el nombre del Señor. Nosotros estamos perdidos y nos vimos nosotros que buscamos a Dios. Fue Él que nos buscó a nosotros. Nos vimos nosotros que buscamos el agua. Fue Él que nos trajo el agua y ni siquiera podíamos beberla. Él nos llevó la taza a la boca para que bebiéramos el agua. Ese es el corazón de Dios, porque Él quiere que nos salvemos. Él ha venido a salvar. Él ha venido a dar vida, no ha venido a condenar. Alabado sea Dios. Gloria a Cristo Jesús. Qué lindo el Dios que servimos. Qué lindo el Dios que servimos. Hay poder en el Señor Jesucristo. Ese es el corazón de Dios. Gloria a Dios. Si un hermano peca, si tu hermano cayera en un error, ustedes que son espirituales, porque se requiere espiritualidad, restáurenlo. Y varios se equivocan en la palabra restauración. Parece que restaurar es solo hacer que se reconcilie. No. Hermano, si está, podemos decir, un carro todo dañado, chocado y de todo,
lo lleva a un lugar de restauración de vehículos. Amén. Y así se llama a veces el título. Restauración de carros, restauración de muchas cosas. Cuando usted lleva todo lo que está dañado a un lugar de restauración, cuando lo va a recoger, ¿cómo se lo dan? Y eso es lo que la palabra significa. Stuere de latín significa estar de pie. Re es de regreso. Lo que significa restaurar es volver a estar de pie. Y para ser más específico, volver a estar en la posición, en el pedestal y en la condición en la que estaba antes. Si hay un hermano que es evangelista y ya ha caído, y ustedes que son espirituales aceptan la tarea de ir a restaurarlo, no solo es que se reconcilie, ustedes habrán cumplido la misión cuando ese evangelista siga haciendo campaña de la misma forma que las hacía antes, con el mismo respaldo de Dios que tenía antes. Entonces ha sido restaurado. Gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Cristo hizo eso con el apóstol Pedro. El Señor oró para que su fe no faltara. Si hubiera matado, él mismo andaba la espada. Pero el Señor le dijo: Pedro, me vas a negar 3 veces, pero una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Alabado sea Dios. Y es verdad, cometió un pecado gravísimo, pero cuando el Señor resucita: Pedro, ¿me amas más que todos estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Gloria a Dios. ¿Es restauración esa? No lo sacó del apostolado. Y no solo no lo sacó del apostolado, sino que lo pone en la misma posición que le había dado antes. Pedro, a ti te entrego las llaves del reino. Amén. Alabado sea Dios. Y lo volvió a esa misma posición, a ese mismo pedestal. Eso significa restauración. Por eso dice el apóstol que se requiere un grado alto de espiritualidad para que un creyente logre hacer eso con un creyente que ha pecado. Ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándose ustedes mismos también, porque les puede salir rebeldón, les puede rechazar la ayuda, puede ser cegado, amarrado por el maligno. Tienen que tener mansedumbre ustedes cuando estén tratando ese caso. Consideren que les puede pasar a ustedes también. Dice el apóstol Pablo: sean humildes, sean mansos en la restauración de ese creyente. Y si lo hacen volver, y si lo restauran, han ganado un alma, ha ganado tu hermano, y has cubierto multitud de pecados. Pero es un espiritual el que puede hacer eso. Glorioso el Señor. Ese es el corazón de Dios. ¿Estamos solapando el pecado? No. ¿Estamos dando la bienvenida al pecado? No. ¿Estamos tolerando el pecado? No. Lo que estoy diciendo es que cuando el pecado surge, no tiene que ser el final allí. Glorioso el Señor. Hay batallas que pelear. Oh, gloria al Señor. Hay obra que hacer. Y trate de ver si esa alma es rescatada. Amén. Glorioso Cristo Jesús. Y no es de descansar hasta que se muera uno de los dos, se muera él o se muera usted. Ante entonces dice: bueno, ya no se puede. Pero mientras haya aliento de vida, siga peleando la batalla, porque está la posibilidad que esa alma sea rescatada. Glorioso el Señor. Ese es el corazón de Dios. Dios quiere que nos salvemos, que ninguno perezca. Por eso Él es paciente para con todos. No quiere que ninguno perezca. Gloria al Señor. Amados hermanos, sigamos esa espiritualidad. Gloria a Dios. Y sigamos el conocimiento de las Escrituras. Esta carreta es jalada por estos 2 bueyes. Si solamente el buey del Espíritu, y no que el Espíritu, y yo busco el Espíritu y solo el Espíritu, e ignorar las Escrituras y dejarlas a un lado, entonces esa carreta va quisneta. La va jalando solo un buey. Va torcida. Amén. Por otro lado, les he puesto el otro ejemplo: aquel que solo se pone a estudiar y casi nada de oración. Solo leer y leer y leer y andar con un montón de libros y no buscar consagrar su vida y no buscar a Dios en oración, en ayuno y vigilia. También esa carreta va torcida. Solo va jalando por ahí, porque no puede percibir el corazón de Dios en la Escritura, el Espíritu de Dios en las Escrituras.
la intención de Dios en las Escrituras, no las puede percibir. Pues tiene que ser espiritual para percibirla. Pero cuando el hombre escudriña las Escrituras, cuando el hombre y la mujer escudriñan las Escrituras y buscan de Dios también, y se someten a Dios, y se humillan a Dios, y le oran a Dios, gloria al Señor. Cuando estas dos cosas van así, esa carreta va bien jalada. Gloria al Señor. Ese creyente camina bien, ese ministro camina bien, ese ministro ministra bien, esa iglesia camina bien. Glorioso el nombre del Señor. Una iglesia que ame las Escrituras y que ame la consagración del Señor es una iglesia que es lumbrera en este mundo. Es una iglesia poderosa en Dios. Alabado el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga a todos ustedes. Su presencia en esta hora y en este culto y en esta actividad testifica que todos ustedes son anhelosos de la presencia de Dios y de la consagración de Dios, y también de escudriñar y de inquirir de Dios a través de su palabra. Dios le bendiga en gran manera por eso. Glorioso el Señor. Un mensaje extenso, y le dije que podíamos pasar tal vez toda la tarde y casi la noche en esto, pero vamos a llegar hasta aquí, hermanos, esperando y creyendo en el Señor, teniendo testimonio en mí mismo que el Señor ha estado a través de esta administración, que Dios ha hablado a su vida. Yo sé que Dios ha hablado a sus vidas. Atesore la palabra, que no se la robe el enemigo, y guárdela y póngala por obra, que si la ponemos por obra, allí es donde está la bendición. Alabado el nombre de Cristo. Dios bendiga al hermano Edgar. Una gran bendición haber estado juntos en culto. Dios bendiga a la iglesia de Lanham también. Que Dios los prospere en todos, amados hermanos. Que Dios los prospere y los bendiga en todo su camino. Alabados a Dios. Saludos a la iglesia, hermano. Llevo saludos a la iglesia. Bendito Cristo Jesús. Dios les bendiga. Dios les guarde.